Chiesa Battista Betania Italia ti invita ad ascoltare il messaggio di Dio per te. Un saludo a todos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que la paz del Señor tenga el control de cada uno de ustedes. Romanos 16, 17, hay un ruego ahí, donde nos invita el Señor a estar atentos, a estar vigilantes. Os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. Es tan clara la palabra de Dios. Tenemos que saber distinguir la cizaña en la iglesia. Bíblicamente, ¿de dónde salió la cizaña? Esa respuesta la encontramos en Mateo 13, del 24 al 29. Y las palabras que dijo Jesús son tan ciertas. Él dijo: el enemigo sembró la cizaña. Y ahí es cuando aparece la cizaña. Alguien que se presenta como creyente, como cristiano, pero que no lo es. Por dentro tiene amargura. Por dentro tiene decepción. Por dentro no tiene la paz de Dios. Y lo que va a sembrar es solamente disensiones, insinuaciones. Va a usar su lengua con sutileza para hablar mal de otros, para hablar mal de la doctrina que se enseña en la congregación. ¿Y cuáles serán los resultados? Es que comenzará a contagiar. Y los que son presas más fáciles son los creyentes inmaduros. Porque Pablo identifica a los creyentes inmaduros como niños que no tienen el discernimiento todavía claro. Y por lo tanto, ellos son los que van a primero ser contaminados. Por lo tanto, tenemos que saber vigilar. Y vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo esto va a traer cambios, hermano. Porque el cristiano maduro, que sabe discernir entre el bien y el mal, entre lo que es de Dios y no es de Dios, va a rechazar todas estas insinuaciones, todas estas contaminaciones, cizañas, todas estas propuestas, y no va a dejarse contaminar de ese hongo que va a ir creciendo, que es la contaminación. Por eso, la primera palabra que usa Romanos 16, 17, que causan disensiones, o sea, que causan división. Siembra cizaña. Entonces va a comenzar a sembrar. ¿Qué es lo que siembra la cizaña? Discordia, con el fin de provocar desacuerdos, peleas, envidia. Y entonces hay que reconocer a estas personas que componen la cizaña. Después usa otra palabra ahí: tropiezos. Sirven de tropiezos. Así se identifica la cizaña. Llegan a infectar a otras personas que son genuinos trigos. Y de esa manera, con la malicia, se proponen a perjudiciar, a envenenar. ¿Y cuáles habíamos dicho que son las presas fáciles? Los que no han alcanzado madurez espiritual y no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso es que Pablo dice que son inexpertos en la palabra, que todavía hay que darle lechecita. Y eso le sucedió a la iglesia de los Corintios. Por eso había división en la iglesia de los Corintios. Uno: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Pero todo eso traía discordia, celos, contienda. Vivían en la carne como hombres naturales. No vivían en la identidad en Cristo como hombres espirituales. Por eso Pablo le dice en 1 Corintios 3:3, porque todavía sois carnales. Y esas son las presas fáciles, donde ese hongo de la contaminación crece. Pero el que es del Señor, tarde o temprano, abre sus ojos y se vuelve a Dios. Y se da cuenta, porque la simiente de Dios que está en él
va a laborar en su vida. Así que tenemos que nosotros, hermanos, en el amor de Cristo, ser sabios y ser espirituales para no caer en todas estas cosas que la palabra de Dios nos advierte. Hay ejemplos claros. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, del 1 al 7, Pablo da como ejemplo que estos que sembraban cizaña, discordia entre los inexpertos, que todavía eran niños carnales, habían habido tantos problemas que se atrevían a llevarlos a juicio ante los incrédulos. En 1 Corintios 6, del 1 al 7, usted lee, y Pablo dice: ¿acaso no hay un hombre sabio, quiere decir espiritual, en medio de ustedes, que pueda juzgar entre los hermanos? Sino que el hermano contra el hermano litigan y van a tribunales ante los incrédulos. Terrible, hasta ese punto la cizaña afecta en la iglesia. Qué terrible, hermano. Ahora, el propósito de la cizaña, ¿cuál es? Arruinar la obra de Dios. Y Pablo escribe en 2 Timoteo 2:14, recordándole, exhortándole solemnemente a los hermanos de no caer en contiendas sobre palabrerías, las cosas que no aprovechan para nada y que llevan solamente a los oyentes a la ruina. Y por eso dice claramente en Timoteo, en 2 Timoteo 2:14, que estas cosas hay que evitarlas. Porque la cizaña, hermano, siempre va a querer interrumpir el avance de la obra de Dios con sus palabrerías maliciosas. Timoteo viene advertido de todas estas cosas. En 1 Timoteo 1, del 3 al 4, también podemos ver cómo Pablo cómo cuidaba a la iglesia, cómo enseñaba, cómo exhortaba para estar vigilante y no caer en todo esto. Pablo le dice a Timoteo: como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaras atención a mitos, genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de edificar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Eso usted lo puede leer en 1 Timoteo, capítulo 1, del 3 al 4. Entonces, bíblicamente, hermano, Dios aborrece la cizaña. Dios aborrece esta clase de gente, hermano. Proverbios capítulo 6, del 16 al 19, la Biblia dice claramente que 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él: los ojos soberbios, la lengua mentirosa, y todo esto tiene que ver con la cizaña. Las manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal. Cuando todo esto, hermano, se ve, porque no es un cuento de hadas, es una realidad, es una convivencia que se ve hoy en día más que nunca dentro del pueblo de Dios. Y ahí hay estas clases de personas, y nosotros tenemos que saber diferenciar estas personas, quienes verdaderamente son trigo, hermano, ¿sabe? Y están en medio de todos esos problemas, todas esas cosas. Se arrepienten del mal que han caído, que se han dejado llevar, mientras que los que son cizaña, esos nunca se arrepienten, esos no son sinceros, esos siguen y siguen siendo necios, tercos, rebeldes, orgullosos, no se humillan, no piden perdón, nada. En cambio, el que es trigo, hermano, termina levantándose. Amén. Aprende a ser un buen seguidor de Cristo. Aprende a ser fiel. Aprende a mostrar integridad al Señor, a la iglesia, a su pastor. Es un hombre fiel. Por eso que Pablo dice: encarga esto a hombres fieles, idóneos. ¿Por qué pone la fidelidad? Porque, hermano, así se conoce al que es trigo. Porque el fiel va a tener un corazón humilde para servir, para amar a los demás. Y va a amar la unidad, va a promover la unidad, el servicio, el compañerismo. Entonces es hora que nosotros no nos dejemos, hermano, engañar ni contaminar en estos últimos tiempos donde más la cizaña está reinando en todas partes. Yo espero de todo corazón que Dios nos ayude, hermano,
Que Dios nos ayude para tener un corazón humilde, sumiso a la voluntad de Dios y saber respetar las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Porque aún en esto se conoce la cizaña. La cizaña no se somete a ninguna autoridad. El trigo sí. Y hermano, Dios conoce a los que son suyos. El que es trigo da fruto. La cizaña no da fruto. El trigo sí da fruto. Y el fruto es para la gloria de Dios. Hermano, no me cansaré. Como dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:12. Él dice: por lo cual yo no dejaré de recordaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis, estéis confirmados en la verdad presente. Y lo mismo digo, hermano, de todo corazón, no me cansaré de recordarles una y otra vez la palabra de Dios. Dios me les bendiga a todos en Cristo Jesús y que su paz, su señorío esté sobre nuestras vidas. Ci auguriamo che il messaggio che hai ascoltato sia stato di grande benedizione per te. Condividilo e semina anche tu la parola di Dio nei cuori. Dio ti benedica.